Pues continuamos ahora con otra ponencia que mira directamente a otro de los grandes retos de los próximos años, esa transición a la criptografía postcuántica. Y nos plantean un desafío que ya consideran urgente ante el avance de la computación cuántica. Van a enseñarnos cómo los inventarios criptográficos pueden ser un pilar estratégico para conseguir agilidad en entornos complejos. Y nos van a presentar diversas técnicas para facilitar esta transición. Todo ello con dos conceptos que consideran clave, que son la visibilidad y esa agilidad. Para guiarnos en este recorrido contamos con Juan Banga y Santiago de Vicente de la empresa Gradient, ya preparados, así que un aplauso para ellos, por favor, mientras nos acompañan en este escenario. Y todo vuestro, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por asistir a esta charla. Sé que hay muchos tracks. Es muy difícil a veces escoger a qué charla ir o a qué charla no ir, sobre todo cuando nosotros tampoco somos unos ponentes conocidos y tal, ¿no? Bien, pues hoy vamos a hablar de algo que ha sido mencionado bastante ampliamente en estas conferencias, que es el tema del inventariado criptográfico y la criptoagilidad. Bueno, en primer lugar, a ver si esto funciona. Sí. Bien. Pues, bueno, nos han presentado un poco, pero yo creo que está mejor que nos presentemos un poco más. Sí, Juan, bueno, yo soy Juan, trabajo en el área de seguridad y privacidad de Gradient como ingeniero investigador y me dedico un poco a aplicar a implementar criptografía aplicada en soluciones para empresas y trabajamos sobre todo con inventarios criptográficos, criptoagilidad e investigamos su transición a criptografía postcuántica, temática de la charla al final. Muy bien. Yo soy Santiago de Vicente y soy el Technical Manager en un título muy largo, ¿vale? Pero esencialmente yo trabajo con dispositivos que mejoran la criptografía de los sistemas y de las infraestructuras. Vale, pues en primer lugar, bueno, este índice, no me gustan mucho los índices porque causan ciertas expectativas sobre cómo va a ser la charla, pero básicamente vamos a hablar de un problema y su solución. ¿Vale? Vamos a hablar sobre el problema que han causado los computadores cuánticos, un poco introductorio porque supongo que aquí todo el mundo lo conocerá más o menos, y después vamos a hablar sobre una cierta metodología que nos va a dar pie a mejorarlo. Entonces, en primer lugar, hace 4 años, noticias como esta inundaron todos los titulares, ¿no? Alguien dijo, parad las rotativas, los computadores cuánticos están aquí, RSA está muerto. Bueno, esto aplica RSA, aplica prácticamente casi toda la criptografía que conocemos ahora mismo, ¿no? Quitando que los titulares son un poco fatalistas, en el mejor de los casos, ¿no? Hay algunos que allá por 2017, 2018 decían, en 10 años no podremos utilizar la criptografía que seguimos usando. Bueno, si se nos diese bien predecir cómo va a ser la tecnología dentro de muchos años, pues tendríamos coches voladores, tendríamos muchas cosas, ¿no? Es decir, predecir es complicado, pero en todo caso, esto dio lugar a un hecho innegable, ¿no? Que es que teníamos que cambiar nuestra criptografía, pasar de esa cerradura a un sistema moderno de protección. Y eso no fue un problema a corto plazo que tuviésemos que resolver inmediatamente, pero aunque la puerta no se hubiese abierto, lo que sí que pasó es que levantamos la alfombra. Y entonces todo salió a la luz, ¿no? Es decir, en principio, claro, si alguien de aquí se dedica a gobernanza o se dedica a la parte más directiva, diría, bueno, nosotros actualizamos nuestros sistemas. Nosotros tenemos sistemas de SOTA, tenemos sistemas de actualización automática, cuando una versión nueva de nuestro software está en nuestro teléfono, se actualiza automáticamente. No debería ser algo difícil, ¿no? Es decir, debería ser algo sencillo cambiar de un criptosistema a otro. De ahí salió el principio de la agilidad criptográfica. Este es el problema que levantó los ordenadores cuánticos, no que RSA estuviese roto, no que CDSA ya no valiese, aunque no lo llegásemos a implementar nunca, pero lo que dejó claro es que no estábamos preparados para un cambio de nuestros sistemas criptográficos. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque ya no solo aplica a cambiar de un criptosistema a otro cuando se rompe, aplica a renovar claves, aplica a tener un sistema automático de revocación de certificados, un sistema de rotación de contraseñas, etc. Es algo que
a todas las infraestructuras en mayor o menor medida, causa vulnerabilidades constantemente, más allá de los ordenadores cuánticos. Entonces, el principio es este, la agilidad criptográfica. Capacidad de un criptosistema, bueno, de un sistema con capacidades criptográficas para adaptarse y cambiar con rapidez a los cambios. ¿Vale? Bien, esto no solamente se habló en el mundo criptográfico, digamos, en las academias, en las universidades, se habló sobre todo también en el ámbito normativo. Todas las organizaciones del mundo, en mayor o menor medida, quisieron adaptarse, quisieron establecer hojas de ruta, establecer unas metodologías para que pudiésemos migrar de forma sencilla de un criptosistema a otro. Ya no solamente de clásico a PQC, sino de cualquier criptosistema a cualquier criptosistema. Tanto Estados Unidos con el memorando de seguridad, la Unión Europea con la hoja de ruta y España con el CCNTEC 009. Esa es una frase, de hecho, del CCNTEC 009. La criptoagilidad se establece como una prioridad a la hora de diseñar estos sistemas. Y esta agilidad criptográfica tiene que estar disponible en todo el ciclo de vida de las claves. Desde su generación, su distribución a los diferentes sistemas, el almacenamiento, la rotación de las claves cuando pasa cierto tiempo, una expiración, ¿vale? Es decir, eso de tener claves a 30 años vista, pues cuidado, ¿vale? Es decir, las claves también pueden ser vulneradas y hay veces que no nos enteramos de que se vulneran. Y la destrucción de las mismas, la destrucción real de las mismas cuando estas dejan de ser utilizadas. Bueno, esa imagen que veis a la derecha, ¿vale? Es decir, no os asustéis, intento que esta charla no sea muy técnica porque es un principio orientado a todo el mundo. La puse ahí porque quedaba un espacio en blanco y quedaba feo, eso es el Diffie-Hellman y contra Emil Kemp, es decir, no está más relacionado con la charla, ¿vale? Bien. Y este inventariado criptográfico permite, este sistema de inventariado permite tener una criptoagilidad real. Es un requisito imprescindible para tener un sistema criptoágil. Entonces, primero vamos a definir qué pasos lleva un sistema de inventariado. Porque, claro, cuando pensamos en inventariado pensamos en, como algunos sugerían, un Excel con claves, ¿no? Y eso cubre solamente uno de los pasos, que es el almacenamiento, pero vamos a hablar un poco de todos los pasos que debemos tener para tener un inventariado eficaz, ¿vale? Primero es un descubrimiento, ¿vale? Nosotros no podemos pretender que cualquier ingeniero de sistemas o un arquitecto o un administrador vaya poniendo mano a mano todas las claves que va generando y va utilizando en su día a día o que van utilizando sus sistemas. Eso es completamente ineludible y eso es solamente hablando de los activos directos como los certificados o las claves, ¿vale? Tiene que haber un sistema de descubrimiento automático. Todos los sistemas tienen que tener un agente, tienen que tener algún tipo de software que vaya monitorizando el propio sistema y vea si tiene claves dentro y las está utilizando. Eso es imprescindible. El segundo es la recopilación y normalización. Nosotros tenemos pues, un sistema muy heterogéneo de uso criptográfico y tenemos que ir recopilando todas esas claves y normalizando esa información. Tenemos que poner un formato común que nos permita almacenarla de forma efectiva. El tercer paso es el almacenamiento, es guardarlos en un lugar seguro. No guardar las claves, pero guardar por lo menos qué criptografía tenemos, ¿de acuerdo? Y almacenarlos en un sitio centralizado o distribuido, pero en un sitio que podamos acceder. Luego, una correlación de los activos criptográficos que tenemos con la criptografía que usamos y cómo se comunican entre ellos. Y, por último, una actualización de ese inventario constante. Bueno, ahora doy paso a Juan para que hable de cómo funcionan estos inventarios. Muchas gracias, Santi. Bueno, en primer lugar, cuando se habla de inventarios criptográficos, la academia como tal no has definido un inventario criptográfico tiene esto, sino que se han definido, por así decirlo, nos identificamos como 4 tipos de inventarios criptográficos. El inventario criptográfico de activos, que son las claves, los certificados, es decir, la criptografía que tenemos físicamente que puede estar almacenada en bytes. Después tenemos las bibliotecas y software criptográfico, que es cómo implementamos nuestra criptografía en nuestro software o cómo llamamos ese software criptográfico para cifrar nuestras comunicaciones o hacer firmas. Después tenemos también los protocolos que negocian las aplicaciones para comunicarse entre sí y qué cipher suites emplean para el cifrado. Y por último, el NIST también llegó a identificar que hay ciertos assets criptográficos que son políticas y configuraciones a nivel de sistema que son relevantes para esos sistemas, para ver cómo deben negociar
los protocolos o qué tamaños de clave deben emplear, por ejemplo. Esto se ve en el archivo Java Security, que nos define, por ejemplo, las versiones de TLS que podemos emplear en nuestra aplicación, o Red Hat Crypto Policies, que a nivel de sistema operativo limita a OpenSSL a generar claves de mayor longitud de la especificada o controlar cómo se generan claves en GPG. Cada uno de estos inventarios criptográficos debe construirse de una forma distinta, por así decirlo. No es lo mismo inventariar activos que bibliotecas. Y todo este inventariado debería de hacerse sin disruptir nuestras operaciones de negocio. Porque si no, si tenemos que parar para inventariar, no podemos hacerlo continuamente. En consecuencia, pues para activos criptográficos es relativamente sencillo. Parseamos lo que tenemos, ya sea en el sistema de ficheros, en un HSM, en un KMS, etc. Con respecto a bibliotecas y software, podemos hacer análisis estático de nuestros repositorios de código fuente. Podemos ver cómo llamamos a las librerías criptográficas, con qué parámetros, si son seguros o no, qué versión de OpenSSL tenemos instalada en un sistema. ¿Es vulnerable esa versión de OpenSSL? A nivel de protocolos, pues podemos escuchar la red. ¿Cómo está negociando TLS? ¿Estamos usando TLS 1.1? No deberíamos. ¿Qué cifradores se están negociando? Por ejemplo, lo mismo ocurre con SSH. Y a nivel de políticas, también volvemos a poder recurrir al parseo, porque son archivos de configuración que están centralizados en un mismo sitio. Podemos parsearlos y ver efectivamente cómo ha sido configurado ese criptosistema. Todos estos hallazgos deberían consolidarse en un mismo inventario, porque si queremos tener un inventario criptográfico, no deberíamos consultar múltiples fuentes de conocimiento, porque nuestra postura como criptográfica, como organización, depende del cómputo global. Entonces, los activos de la organización, al final, se definen en un conjunto de capas, que incluyen todo lo que he dicho anteriormente, que pueden estar en múltiples sistemas y se acceden por múltiples tecnologías. Sistemas de ficheros directamente, becación para HSMs, por ejemplo, etc. Construimos el inventario empleando en consecuencia también diferentes herramientas. Y todas esas herramientas producen un output. Ese output, generalmente, últimamente, no se usa un formato estandarizado, porque cada una tiene la suya al final. Entonces, lo que proponemos y lo que la industria está tirando hacia él es emplear Cryptographic Bill of Materials. CBOM, Cryptographic Bill of Materials, es un formato, un modelo de datos estandarizado que permite definir activos criptográficos. Parte del concepto de CBOM, de SBOM, que muchos conoceréis ya, que hay dos estándares, el de SPDX de la Linux Foundation y el de Cyclone DX de OWASP. A partir de la versión 1.6 de Cyclone DX de OWASP, se añadió soporte a definir certificados, claves, etcétera, de una forma formal, valga la redundancia de nuevo, y es un formato estándar e interoperable. Pero no nos limita a los valores que tiene por defecto, sino que permite añadir campos clave-valor personalizados. Es decir, si tenemos algún tipo de detalle a nivel organizativo que nos interese mantener, pues podemos hacerlo. No debemos recurrir a nuestro formato propietario anterior, que nos va a servir de nada a futuro. Y esto es un diagrama conceptual de la metodología por fases que proponemos para generar inventarios criptográficos de forma continua y que nos ayude a mantener la postura criptográfica actualizada de nuestra organización. Lo vamos a pormenorizar ahora. Entonces, la primera fase es la más simple, que es la delimitación y definición de objetivos. Es decir, aquí tenemos que decir qué es lo que queremos alcanzar con nuestro inventario criptográfico. ¿Qué sistemas queremos inventariar? No tiene por qué ser el primer inventario criptográfico algo perfecto que tiene toda la información necesaria. Más vale tener un inventario criptográfico básico, que nos sirva como ejemplo y un primer paso para conseguirlo, que aspirar muchísimo y quedarnos en nada. También debemos, en este objetivo, establecer nuestro objetivo de seguridad mínimo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Un nivel de seguridad 1 del NIST, de PQC, es aceptable. Pero también, tenemos que tener en cuenta el cumplimiento normativo. Tenemos que adecuarnos a lo que nos va a decir la normativa a partir del año 2030-2035. La segunda fase ya es como tal planificar y ejecutar este descubrimiento. Debemos elegir las capas que nos aplican para descubrir estos activos criptográficos de la organización, evitando posiblemente puntos ciegos que puedan quedar, y debemos elegir las técnicas en consecuencia que queremos emplear para ello. Becación para nuestros HSMs, acceso directo al sistema de fichero, analizar nuestros firmwares,
etc. Y en consecuencia, en función de esas técnicas que no deberían disruptir nuestra operativa de negocio, se deben seleccionar las herramientas adecuadas. Pueden ser herramientas que desarrollemos nosotros o que usemos de terceros. Cada una de esas herramientas, como he dicho, va a sacar un formato que puede ser CBOM o no, generalmente no lo va a ser, porque es algo muy nuevo. Entonces, deberíamos normalizar esos datos en ese formato interoperable. Y también deberíamos canonicalizarlos, es decir, es muy común encontrarse con el ejemplo que pongo ahí de RSA-2048, RSA mayúscula 2048, etc. Una vez normalizados los datos, nos encontraremos, casi seguro, con elementos duplicados. Y aquí es donde debemos explotar una de las grandes propiedades de CBOM, que es la correlación, las relaciones entre los elementos que inventariamos. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama muy simple de cómo se ven las relaciones en CBOM y tenemos una aplicación web, un servidor web muy simple. El servidor web tiene, evidentemente, un certificado que tiene una clave privada asociada, que tiene, evidentemente, que es la clave RSA 2048 y después la firma del certificado fue MD5 con RSA Encryption. No seguro, pero es un ejemplo. Ese servidor web, evidentemente, usa una librería. En este caso, es OpenSSL, que implementa y se usa una serie de protocolos implementados por otra librería y también en los algoritmos. Lo que tenemos con esto, al final, es que no solo tenemos un inventario criptográfico de qué es la criptografía que tenemos, sino vemos cómo la están usando los distintos sistemas y aplicaciones de la organización. Después, debemos asegurar la calidad del inventario criptográfico que hemos generado. Es decir, es certero con lo que tenemos realmente en nuestra organización, nos hemos saltado algo, hay algo incorrecto. También, en este paso, podemos evaluar nuestra postura criptográfica. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? O sea, solucionar vulnerabilidades en librerías actualizadas, aumentar nuestro nivel de seguridad clásico, llegar a un nivel de seguridad postcuántico de acuerdo a de lo que especifica el NIST. Aquí tengo la tabla de equivalencia. Notar que ahí se ve no aplica PQC la columna en gris. No, la RSA y cubelética no tienen ni mucho menos categoría PQC y lo que ponía realmente ese rojo es que no aplica a seguridad postcuántica, evidentemente. La sexta fase es que ya que tenemos un inventario criptográfico, no deberíamos darle responsabilidad como tal a nuestros administradores del sistema de migrar todo de golpe. Tenéis este inventario aquí, apañadoslas. No, al final si tenemos un inventario de certificados y claves que no son seguros, ¿por qué no hacerlo de forma automática? Entonces, lo que proponemos es que, ya que tenemos este inventario, podemos integrarlo con nuestras herramientas, KMS, PKIs, para poder hacer remediación automática, en casos simples. Pero también el inventario criptográfico es una fuente de conocimiento muy útil para facilitar que nuestros administradores de sistemas puedan tener una planificación guiada de cómo migrar estos certificados, claves, algoritmos, etc. Y por último, la séptima fase es que un inventario criptográfico no es un one-off. No debería ser algo que hagamos una sola vez y nos olvidemos por completo, porque nos lo exige la normativa. Debería ser algo que se hace continuamente. Debería realizarse de forma periódica. Cada vez que cambiamos la configuración criptográfica de un sistema, deberían saltar alertas. Es decir, si tenemos una política post-quantum ready, si alguien pone un RSA 2048 de configuración, no, debía saltar. Pues evidentemente, esto nos permitiría, de alguna forma, habilitar la actividad criptográfica. Porque no puede ser que intentemos alcanzar la actividad criptográfica si tan siquiera sabemos qué criptografía usamos. Bueno, y ahora vuelvo a mi compañero Santi, que os va a hablar un poco de los desafíos que tiene este tipo de implantaciones en organizaciones. Muy bien. Vale, y después de toda esta chapa, ¿vale? ¿Todo esto para qué? Es decir, bien, nosotros tenemos ahora, ya nos ha quedado claro que tenemos que tener un inventario, pero el objetivo de toda esta charla no era eso, ¿no? Es decir, ¿el objetivo cuál era? El objetivo era PQC, es decir, transicionar. Vale. Es muy importante lo último que ha dicho Juan. Es decir, el tema de tener el inventario completamente actualizado todo el tiempo
no solamente es por un tema de migración, por un tema de poscuántica, es por un tema de visibilidad. Es decir, de la misma forma que tenemos un SIEM, que tenemos IDRs, que tenemos un sistema de threat intelligence súper avanzado, que podemos detectar en cualquier momento una intrusión, deberíamos tener exactamente lo mismo con las claves. Y esto, en realidad, generalmente se suele infravalorar bastante. Es decir, al final todo el mundo piensa que tiene control sobre lo que no conoce, ¿no? Es decir, podemos volver a Sócrates, ¿sabes? Lo que no sabemos es un océano de lo desconocido. Entonces, es un problema que en una organización de repente se detecte, por ejemplo, un puerto abierto que da un Nginx con un RSA de 1K. Es decir, eso es algo que por inventariado debería detectarse. Y es muy complicado. Pero, aparte de eso, el siguiente reto es que, a pesar de que, además de que todo esto es heterogéneo y que es muy difícil aglomerar todo en un mismo inventario y tener un control sobre él y todo esto, ¿vale? Con el uso de inteligencia artificial y agentes y lo que sea, ¿no? Es el tema de la migración. La migración y en general, la regeneración de claves. Es decir, el propio hecho de cambiar una clave por otra es un reto que generalmente se suele subestimar. Es decir, no es solamente actualizar un sistema, es tener un control sobre lo que se está actualizando y lo que no, tener un procedimiento, por ejemplo, una clave TLS es muy fácil de cambiar, es decir, tú cambias la clave, una clave SSH, la cambias y utilizas la nueva y no hay problema, pero un certificado tiene que ser remitido. Tú tienes que volver a generar un CSR, tienes que enviarlo a la autoridad competente. Imagínate que estás inventariando el dispositivo de un usuario, a lo mejor tiene un certificado del FNMT metido en su propio ordenador. Si le regeneras la clave, el certificado no va a valer. Es decir, ahí ya tienes que ir al FNMT y generar un nuevo certificado postcuántico en el momento que lo haya, ¿no? Entonces, hay una serie de problemáticas que es a la que la literatura mismo se está enfrentando en el tema de la migración postcuántica, ¿no? Y bien, de la misma forma, también existen muchas dependencias con sistemas que no son tan fácilmente actualizables por propias metodologías. Es decir, si vas a los sistemas bancarios, pues existen una serie de procedimientos, si vas a sistemas de defensa, pues existen otra serie de procedimientos, la actualización no puede ser tan sencilla, tienes que cumplir una serie de pasos, etcétera, ¿no? Y claro, el asunto es que a veces esos problemas solamente suceden en una de las partes de la comunicación. Si tú tienes un dispositivo que se comunica con un servidor y el servidor no se puede actualizar, cuando lo intentes vas a actualizar el dispositivo le vas a regenerar las claves, va a intentar comunicarse con el servidor y no va a funcionar porque el servidor no entiende el lenguaje que está hablando el dispositivo, no entiende qué es esa clave tan larga que le está mandando. Entonces, pues, bueno, es un reto que tenemos que resolver entre todos, que tenemos que, desde un inicio de la gobernanza, poner un esfuerzo extra en realizar este esfuerzo y, sobre todo, en primer lugar, tener un buen inventario de claves. Así que nada, muchas gracias por atendernos y por escucharnos y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Gracias a vosotros por habernos contado todo esto, por haber estado aquí en estas jornadas. Venga, os lanzo la pregunta que os han hecho. Es si hay alguna forma de medir la criptoagilidad actualmente. ¿Qué nos podéis decir sobre ello? A ver, ¿qué nos escucha ahora? Vamos a probarlo. Hola, hola. Ahora, Sí, ahora sí. genial. Parece la sensación que no tal. A ver, medir la criptoagilidad, al final también, a nivel de academia, la criptoagilidad no fue definida como una sola cosa. Se habla de la agilidad algorítmica, es la más clásica y la que hemos definido, o sea, que hemos usado, pero también hay gente que habla incluso de compliance agility. Es decir, si cambia la normativa, deberíamos adaptarnos rápidamente. Medirla, pues, a ver, se podía medir con el inventario criptográfico. Si nos ponemos muy estrictos, por así decirlo. Es decir, si nuestro inventario consiste en múltiples archivos de configuración que a nivel global del sistema alteran cómo se comportan nuestros sistemas criptográficos, pues sí, es una forma de criptoagilidad, porque al final lo que haces es cambiar un archivo de configuración y automáticamente cambian los algoritmos negociados o cifrados, por ejemplo. Pero como tal de medir de forma abstraída criptoagilidad no es algo que sea, no sé, que puedas... Tan cuantificable. Cuantificable, sí. Sí, también el asunto es que la criptoagilidad es más que una métrica, aunque suene muy a propiedad, es más como un paradigma. Es decir, es como
cuando hablamos del desarrollo de ciclo de vida de producto, ¿no? Es decir, cuando hablamos del SDLC y todo esto, tú tampoco tienes una métrica exacta, tienes una serie de métricas que te permiten saber el nivel de madurez, porque ahí hablamos más que de métrica, hablamos de madurez, ¿no? De madurez criptoágil de una organización. Pues podemos decir, pues una métrica, por ejemplo, podría ser qué porcentaje de visibilidad tiene sobre las claves, qué tiempo medio de migración tienes sobre bibliotecas, qué tiempo medio de inventariado tienes, cuánta disrupción causa esto sobre los dispositivos, cuánto tiempo de baja tenemos cuando cambiamos algo. Entonces, pues es más como un estado global de una organización, ¿no? Un paradigma concreto. Hay que mirar en 360 grados, algo más global, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Juan y Santiago, les damos otro fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. De verdad.